Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mundo Tax. Recuerden que en esta vida solamente hay dos cosas seguras, los impuestos y la muerte. Por eso es tan importante saber de impuestos. Y aquí te contamos todas las novedades tributarias de los últimos días. Bueno, en los últimos días se han publicado varias normas en materia tributaria. Me voy a referir solamente a las que a mí me parecen más importantes, sin perjuicio de que puedas tú mismo revisar el peruano o revisar mi LinkedIn. Esta semana tenemos varias novedades. Se han publicado diversas resoluciones de la SUNAT y también decretos supremos que reglamentan la ley del impuesto a la renta. No obstante, por el tiempo me voy a referir a las normas que me parecen más importantes, a las normas o a los precedentes jurisprudenciales. En ese sentido, primero me quisiera referir a la casación de la Corte Suprema, que ha señalado que las penalidades injustificadas, es decir, aquellas que se originan por mora o por seguridad para el acreedor, no son deducibles para el impuesto a la renta. Como saben, la deducción de penalidades en nuestra legislación es un tema ampliamente discutido. Hay casaciones a favor, hay casaciones en contra, al mejor estilo de la canción de Julio, a veces sí, a veces no, pero al parecer la Corte Suprema se estaría inclinando a señalar que las penalidades no son deducibles. Por otro lado, se ha publicado una modificación al reglamento del impuesto a la renta que viene a aclarar una duda que existía sobre la inafectación a los ETFs. Como saben, estos ETFs, Exchange Trade Funds, lo que tienen son bonos de la deuda pública peruana o extranjera. Existía la duda de si los que estaban inafectos del impuesto a la renta, las ganancias de capital que se generaban en estos ETFs, eran solamente los ETFs que se dedicaban a bonos de la deuda pública peruana o también aquellos que podían dedicarse a otras deudas. Este reglamento ha precisado que solamente refiere a los ETFs de deuda pública peruana. Como saben, solamente hay un ETF con deuda pública peruana, los demás son mixtas y por ende esos otros, ¿no? ETFs no están inafectos del impuesto a la renta. Es importante tener en cuenta esta modificación, sobre todo si invertimos en este tipo de valores. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte más importante de este podcast, que es la entrevista. En esta ocasión tengo el honor de entrevistar al doctor Talledo. Gracias al doctor Talledo, todos los tributaristas y bueno, también los contadores y abogados tributaristas estamos informados hace muchísimo tiempo gracias a una editorial que él tiene y que tiene unos manuales azules que todos los tributaristas tenemos que tener porque es la única información que está disponible para todos. Hola, doctor Talledo, ¿cómo está? Bien, gracias por la invitación, No, gracias a usted por estar aquí. Espero no defraudarla. No, que me va a defraudar. Sí, gracias a usted tengo las normativas día a día y puedo encontrar dentro de sus manuales la información que requiero para ejercer como abogada, así que no creo que me vaya a defraudar. Doctor, cuénteme, ¿cómo se hizo tributarista primero? Cuando egresé de la universidad, yo trabajaba en un estudio, ocupándome de temas de procesal civil. Un buen día fui abordado por dos abogados. Un compañero de clase les había dado mi nombre. Ellos estaban buscando un asistente joven que los apoyara en un nuevo emprendimiento que iban a iniciar. Uno de ellos fue el doctor Nistavitz, Teodoro Nistavitz, que tenía el propósito de empezar a publicar unos manuales tributarios con servicio de actualización. De él nació la idea de fundar la editorial y yo simplemente fui convocado en su apoyo. Y la verdad es que
llegué a integrar con él una dupla que funcionó desde el principio gracias a la comprensión y a la generosidad de Teddy y a su inteligencia. Muy bien. Y poco a poco se hace camino al andar. Empezamos con el manual de timbres, del impuesto de timbres, que lo llamamos el manual de timbres, porque si había alguna legislación tributaria enmarañada, era la del impuesto de timbres. ¿Qué era el impuesto de los timbres, doctor? El impuesto de timbres nació como, se le llamaba timbres a unos documentos valorados que se pegaban en todo contrato, etcétera, para darle un valor oficial, digamos. Sí, me acuerdo. Y luego se desmaterializó el impuesto, porque ya pasó a gravar operaciones. Y se convirtió luego en un impuesto que gravaba las ventas fundamentalmente. ¿Qué año era más o menos? Esto fue en el año 67 en que sistematizamos el... Ahí no había IGB todavía. No, el IGB nació años después. Con Belaúnde, creo que por el 80. Vino una misión de la OEA a apoyar al gobierno peruano en la reforma del sistema tributario peruano. Y la idea era gravar las ventas por etapas, ¿ok? Pero de manera tal que el impuesto a las ventas no tuviera un efecto acumulativo. Entonces, el impuesto que gravaba las operaciones de venta, de ese impuesto se deducía como crédito el impuesto que había gravado las compras. ¿Ya? Inicialmente, si mal no recuerdo, se empezó a gravar las ventas de mayoristas. Luego se extendió a las ventas de minoristas y ya luego sobrevino el impuesto a los bienes y servicios con las características de un valor agregado. Es decir, ¿el impuesto a los timbres fue sustituido por el IGB? Fue sustituido por el IGB, porque la mayor recaudación del impuesto de timbres se generaba con las ventas que se registraban al registro de ventas. Entonces, volviendo a los manuales, el primer manual era de los timbres. El impuesto de timbres. Y era súper complicado. Súper complicado, porque había una variedad de impuestos de timbres. Y ahí nace el manual de Economía y Finanzas, la editorial. Ahí, esa fue la primera obra en la que publicamos como producto de la sistematización de la normativa del impuesto. Súper innovadores, ¿no? Para esos tiempos. Ah, sí, pero no salió en forma de manual, sino en forma de librito. Pero se le llamó Manual del Impuesto de Timbres. Hasta ahora me acuerdo su pasta amarilla. Luego abordamos, y esta fue ya una tarea, un empeño mayor, la elaboración de un manual sobre el impuesto a la renta. Hasta ese entonces, el impuesto, no había un impuesto unitario a la renta. Había un impuesto que gravaba la renta predial por un lado, la renta de valores mobiliarios por otro, la renta de las actividades profesionales, la renta de las actividades empresariales. O sea, era un impuesto por cada categoría. Por tipo de actividad. Por tipo de actividad. ¿Ya? Impuesto cedular, el que regía de la década de los años 30, cuando se dictó la ley 7904. ¿Con esa ley empieza el impuesto a la No, eso era lo que existía. Ah, ya. Y ese es el régimen, la voy a buscar. Y ese es el régimen que estudié yo en la universidad. Y cuando salgo de la universidad, entra en vigencia el nuevo régimen de imposición a la renta global. Entonces, recibí el encargo de Teddy de ponerme a clasificar, en función de la nueva normativa del impuesto, toda la jurisprudencia administrativa que se había dictado en función del régimen anterior. Me muero. Entonces, yo tenía 27, 28 años, entonces yo tenía que, respecto de cada lectura, realizar una labor que consistente en ver si ese pronunciamiento jurisprudencial era útil o no para bajo la nueva normativa. Fue un esfuerzo tremendo, pero el hecho es que
producto de la constancia, en fin, logramos armar un cuerpo de jurisprudencia dictada bajo la ley anterior. Entonces había que ser muy selectivo, como comprenderá, para no incurrir en algún error. El hecho es que realizamos ese esfuerzo y publicamos nuestro primer manual del impuesto a la renta con jurisprudencia seleccionada, pertinente al nuevo impuesto, pero dictada bajo la vigencia de la ley anterior. Y fue un éxito rotundo. Claro, rotundo. ¿cómo no? Todavía no... ¿Y era manual o era librito todavía? Era un manual, todavía no tenía sistema de actualización. Ya. Manual del impuesto a la renta, que fue un éxito de ventas rotundo, rotundo. Por lo mismo que antes no había nada sistematizado. Exacto. Y no solamente era producto, esta obra contenía el régimen sistematizado, sino también con jurisprudencia y comentado. Imagínense. Con un régimen de clasificación por secciones que adoptamos de unos libros que publicaba la Universidad de Harvard, el World Series, World Taxation Series, y adoptamos esa nomenclatura de las secciones 4.1, 4.2, 4.3, 4.1.1, 4.1. Eso lo adoptamos de esa publicación. Sí, porque no es usual, ¿no? No, nos pareció muy práctico y muy útil. Y merced a ese sistema de clasificación pudimos desarrollar en forma sistemática el régimen del impuesto a la renta, que también fue un éxito de ventas tremendo. Y ya fue sentando nuestro nombre, el nombre de la editorial, en el mercado como una editorial especializada en publicación. Y era toda una novedad porque no se vendía el manual, había que suscribirse para recibir las actualizaciones, ¿no? Que te llegaban un sobre. Bueno, por lo menos cuando yo era practicante llegaban un sobre, ¿no? Claro, pero eso fue ya creo que un año posterior porque ya pasamos del manual, del libro, al manual, con hojas sustituibles. Exacto. Ahí ya entonces empezamos a hablar de actualizaciones y a desarrollar la jurisprudencia. El hecho es que ha sido una labor constante de 50, ¿De cuántos años, doctor? Valgan verdades, a la fecha ya de poco más de 50 años. Yo tenía pues 27 años, 28 años cuando entré a trabajar. Y ahora ya han pasado a la tecnología, o sea, se han adaptado a la tecnología y ahora ya lo tienen en virtual, ¿no? Claro. Aunque a algunos nos gusta todavía el papel, sobre los todo abogados se resisten. Exacto. Pero ya hemos desarrollado un sistema que hemos puesto el nombre de Galileo, que... ¿Por qué de Galileo, doctor? Lo discutí con mi hijo y yo quería ponerle Galileo Galilei, dije Galilei porque es un nombre que es fácil de recordar, pero más fácil de recordar todavía Galileo, así que le pusimos Galileo. No hay otra explicación. Claro, por Galileo Galilei. Sí, se me ocurrió en ese momento que nombre le ponemos Galilei, le dije Galileo Galilei, pero no suena. Bueno, Galileo, ahí se quedó. Y así, sin mayor discusión, sin mayor elaboración. Y en ese empeño estamos, ya realizando una actividad más que de venta de manuales, ahora es un servicio de venta de un sistema de información legal respecto de cada tributo, sistematizada esa información, pero ya por internet. Hemos entrado a eso. ¿Y no tienen...? Seguimos todavía porque hay muchos abogados que se aferran a lo físico. No, sí, yo soy una de ellas. Yo creo que mi generación todavía le gusta lo físico. Sí, y ahí estamos, en lo físico. Pero en Galileo hay mucho contenido muchísimo mayor. Sí, claro. Muchísimo mayor. Con decirle que tenemos en Galileo cerca de 17.000 sumidas de jurisprudencia y cerca de 4.000, 5.000 sumidas de informes. Eso es producto de los 50 años. De los 50 años. No, y además no tienen competencia, porque si bien es cierto, han habido otros manuales. Yo recuerdo un manual, el manual de Informa, ¿no? En algún momento, que no era es decir, solamente eran normas, pero bueno, dejó de existir. No tienen competencia al día de hoy. No hay normativa sistematizada más que la de usted. No, Dora, ¿sabe por qué? Porque es una labor muy sacrificada. Y justamente eso quería preguntarle. ¿Cómo es su día a día? Porque usted sigue al mando, no sé si al mando, pero sigue en el día a día
sumillando o... Todos los días. Todos los días. Todo literalmente. Me han soplado por ahí. Sí, todos los días, doctora. Y hay sumillas, con decirle que hay sumillas hay resoluciones cuya sumilla a veces me toma 6, 7, 8 horas. Claro, entender lo que quisieron decir. Sí, y subrayarlas. Realmente, pero se aprende muchísimo, ¿eh? Se aprende muchísimo. Claro, usted es una enciclopedia viva de la materia tributaria. O sea, yo sé que suena como que difícil, no sé si suena raro, pues no, pero yo creo que conocer de todas esas jurisprudencias, además debe ocurrirle que alguien le pregunte y usted dice, hay una jurisprudencia, déjame buscarla, ¿no? Si tuviera buena memoria, doctora, a estas alturas del partido, podría aceptar eso, pero ya no, poquito a poco se va perdiendo la memoria, entonces ya no hay una enciclopedia viva. Bueno, entonces, ahí está todavía. En el empeño. Lo más importante, doctora, en esto es el empeño, la constancia. Y justamente eso, ¿no? ¿Qué cosa usted le recomendaría a los abogados y contadores tributaristas de esta época? Hace muy poquito, bueno, han habido unas declaraciones del superintendente, él ya se desdijo, ¿no? Que no se van a necesitar contadores. Él ya se desdijo, ha dicho que lo que ha querido decir es que la ciudad va a ser cada vez más tecnológica y que va a ser más fácil. ¿Qué cosa usted le recomendaría justamente por ese esfuerzo del día a día, ¿no? de ese empeño de hacer todos los días, conocer la legislación? ¿Qué le recomendaría a las personas que vienen detrás de usted, ¿no? Y que ejercemos el derecho tributario que es tan enredado? Doctora, mirando hacia atrás, yo diría lo siguiente, que no se pierdan en el solo ejercicio práctico de la profesión. Qué interesante. Que los conceptos que hayan podido aprender en la universidad traten de desarrollarlos y de hacerlos carne en ellos. Porque muchas veces la respuesta está ahí, ¿no? Sí, doctora. A veces hay muchos temas, muchos problemas cuya respuesta no está en el texto, sino ya viene dada por el criterio de apreciación, la visión que uno tiene en profundidad de las cosas o desde la altura, esa visión en conjunto que permite resumir en unas pocas líneas esos conceptos que a veces no son tan extraños. Lo más importante es llegar a sentir que uno domina la materia, sentirse familiarizado con ella. Siempre la materia lo desborda, siempre lo sorprende, pero uno debe, ¿cómo le puedo decir?, desarrollar con mucha seriedad el proceso de formación y no dejar de desarrollarlo nunca. Es verdad. Yo los casos más difíciles que he tenido no los he encontrado en la legislación, los he encontrado en los conceptos que me enseñaron en la universidad. Sí, la resolución de los casos. Exacto, la resolución de los casos ante preguntas complejas, ¿no? Porque sí, la legislación no se pone siempre en todo lo... Y que la formación del jurista no se agota en el estudio profundo del derecho, ¿no? Hay que ir más allá. Es verdad. Hay que ir más allá, doctora. Completamente de acuerdo, doctor. Doctor, cuénteme alguna anécdota, alguna curiosidad que haya tenido en el ejercicio de su profesión como tributarista. Ya nos ha contado que fue una misión de la OEA la que vino al Perú y fue la que implementó el IGB, ¿no? Muchas veces las misiones internacionales son las que le dan recomendaciones. Mire, doctora, cuando pienso en mi trayectoria profesional y me remonto hacia atrás, siempre me pregunto qué ha sido lo más valioso para mí en cuanto a mi preparación profesional. Y aparte de esta labor diaria silenciosa del editorial, que me ha sido altamente formativa, debo destacar, aunque no quisiera hacerlo, que mi paso por la Universidad de Harvard me fue muy, pero muy valioso. ¿Por qué? Porque
En Harvard, en el programa de tributación internacional, ponía mucho énfasis en el tema de la política fiscal, los aspectos de política fiscal. Es cómo debiera gravarse algo, cómo debiera gravarse la renta, cómo debiera gravarse las ventas. Y eso hizo que yo desarrollara siempre este punto de vista. ¿Qué hay detrás de la norma? Para no quedarse en la sola letra de la norma. Con esto quiero destacar que el abogado siempre debe mirar más allá del texto literal de la norma y ver qué hay detrás de la norma, qué explica que se haya dicho esto, de dónde viene su razón de ser, porque eso ayuda mucho a interpretar, a establecer sus verdaderos alcances. Eso ayuda mucho. Y sería muy importante que aquí en las universidades enseñen algo de política fiscal cuando se enseña el curso de Derecho Tributario, porque si no, tendemos a interpretar todo en función de la letra de la ley. Y muchas veces la letra de la ley no llega a expresar con claridad la idea, la voluntad del legislador. Entonces hay que siempre tratar de mirar las cosas más allá. Y para lograr eso hay que tener esa perspectiva. Pero esa perspectiva también te la da muchas veces el poder salir, ¿no? El poder salir al extranjero. Eso es una ventaja y yo creo que todos aquellos que tienen esa posibilidad no deberían desaprovecharla, ¿no? No solamente para el derecho tributario, sino para tener una visión más amplia. Sí. Y en esa línea, doctor, si yo le diera ahorita una varita mágica y le dijera cambie la legislación tributaria peruana, ¿qué haría? Muchas veces, cuando he estado leyendo la jurisprudencia y, por tanto, también la normativa, he caído en cuenta de que hay aspectos del impuesto a la renta, fundamentalmente, y esto es una experiencia que tuve hace 2 o 3 meses, y yo decía, esto tal como viene, esta figura tal como está legislada, y tal como viene interpretada por la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, requiere un conocimiento técnico que la generalidad de los contribuyentes no la tiene. Entonces decía yo, el impuesto a la renta, tal como está estructurado, tal como está concebido, tal como está desarrollado, no está adaptado a nuestra realidad. Debiera haber, si ha de mantenerse la imposición a la renta, más de un sistema. Sí, más de un régimen. Más de un régimen. Un régimen para las grandes para empresas. Las grandes empresas y otro para el más simple, en el que el contribuyente puede optar entre pagar un porcentaje, por decir, de sus ingresos brutos o de su renta bruta, o pagar pues el impuesto a la renta común. Exacto. Pero de modo tal que no dé tampoco pie a que se pague menos de lo que se podría pagar aplicando el impuesto a la renta. Se trata de facilitar la vida de los contribuyentes porque ya bastantes problemas tienen en los ámbitos que son extratributarios. Exacto. No es un país fácil para vivir para la mayoría de... Para hacer empresa. No, en absoluto. No. Créame que no, yo hace 2 meses que soy independiente y créame que aún siendo tributarista me pregunto, con mayor razón, ahora que aplico en el campo práctico para mí, y bueno, también soy más consciente porque como sé de la legislación, sé más de los riesgos, ¿no? O sea, como que estoy más atenta. Créanme que a veces es un dolor de cabeza, la cantidad de requisitos, la cantidad de obligaciones, el equivocarse es facilísimo. Añádale a eso las obligaciones que vienen dadas por otros organismos y por otras leyes que no son tributarias, las leyes laborales, las normas del INDECOPI. Sí. Hay una carga, sería lindo, aunque sería un trabajo hercúleo realmente, hacer un inventario de todos los deberes formales que tienen que cumplir las empresas para poder cumplir con todos los requisitos establecidos en la legislación, en el ámbito tributario, en el ámbito laboral, en el ámbito del mercado. Oiga, si uno lee, si uno
levantara ese inventario de obligaciones formales, uno diría, no, esto no. No, prefiero Esto quedarme en mi casa. Sí. Y no, Eso es un esfuerzo que hay que hacer. Sí. Que hay que hacer para poner de manifiesto, oye, esto no puede ser. Claro. Y toda infracción lleva su multita. Exacto. En caso de- Claro, yo siempre me pregunto, no tengo constatación, pero a veces me da la impresión que la administración tributaria recauda más por multas que por el tributo mismo. Me da la impresión. O sea, no tengo constatación, ¿no? Por si acaso, pero... Son más numerosas las infracciones que los hechos grabados. Efectivamente, con el solo hecho ese, ¿no? Y doctor, para terminar, una curiosidad mía. ¿Cuál es su hobby? Le digo porque a mí, mis amigas se ríen de mí y dicen que para mí, mi Cosmopolitan es su manual. Es decir, se lo digo en serio y mis amigas lo saben. Me dicen que, oye, Kitty, o sea, no sé, vamos a la playa o vamos a algún lado y yo prefiero leer su manual o leer alguna revista de derecho tributario que leer el Cosmopolitan. Y me dicen, ahí está Kitty con su Cosmopolitan. Entonces, siempre me derivo. Ahora, ciertamente, cuando cumplí 50 años, le confieso que he empezado, he hecho mi jardincito y estoy tratando de buscar otras alternativas de diversión que la del derecho tributario. Pero le pregunto a usted, un poco para sentirme identificada. ¿Le pasa lo mismo? Depende de las inclinaciones, doctora, de cada cual. Pero las suyas, ¿cuáles son? Las mías son la lectura. Pero lee de otras cosas que son de derecho tributario también. Lógico, la lectura sería muy aburrido, doctor. Es que yo soy así, pues. No, ¿qué leo? ¿Qué me ha nacido leer desde muy temprano? Filosofía. Mire. Filosofía. Recuerdo mucho, doctora, que cuando estaba en letras, tenía 18 años, yo me matriculé en el seminario de filosofía. A los 18 años yo me matriculé en un seminario de filosofía sin que nadie me lo dijera ni nada. Era el doctor Luis Felipe Guerra, un excelente profesor de lógica y filosofía. Y recuerdo que en el examen final, los muchachos del seminario nos habíamos leído a Aristóteles, Sócrates, etcétera, que por aquí, que por allá. Y llegó el momento del examen final y nos encontramos con 4 hojas en blanco y 4 horas para trabajar la respuesta. Pucha. Y ya había una sola pregunta, y era, ¿cuál es, a su criterio, el punto de partida del filosofar? Esa era la única pregunta que nadie se imaginó. Entonces, como comprenderá, no era cuestión de leer la pregunta y ponerse a redactar. No, tenía que pensar. Nos dieron 4 horas para responder la pregunta. Bueno, el hecho es que pude desarrollar ideas en torno a este tema y le entregué la respuesta. A los días regresé, ya estábamos en vacaciones, un día muy caluroso, recuerdo. Yo vivía en provincia, vine a recoger mi examen y me encontré con la nota que me había puesto el doctor Guerra. ¿Cuánto le pusieron? 17 me puso, recuerdo. Wow. Me encanta ese número, ¿sabes? Yo prefería en la universidad que me sacarme 17 que 20. Ya, 17 me puso. Pero me puso algo más. Me dijo, señor Talledo, me ha llamado mucho la atención su respuesta. Discrepo en algunos puntos con ella. Y hasta ahora me acuerdo. Me gustaría poder conversar con usted. Entonces lo busqué. Creo que regresé, porque ese día no estaba. Lo busqué y me dijo, efectivamente me ha llamado la atención su respuesta. En fin, intercambiamos ideas. La verdad es que era pura reflexión. Y me dijo lo siguiente, me gustaría invitarlo para que sea el asistente de mi curso, mi asistente en el curso de filosofía, cosa que yo no esperaba, doctora, y la verdad es que me acobardé. No me sentí en absoluto preparado para ello. Yo vivía en provincia, había estudiado el internado de un colegio, no estaba adaptado todavía al medio, recién estaba
tratando de posicionarme existencialmente en la sociedad. Así que di una excusa, verdadera, pero al fin y al cabo excusa. Le dije, doctor, yo voy a estudiar Derecho, estaba entrando a Derecho, y en esa época en Derecho, en la Facultad de Ribagüero, las clases se dictaban en la mañana. Y era como un colegio, de 8 a 12, de 8 a 12, o de 8 a 1, 9 a 1, etc. Y en las tardes, ya cuando se estaba en Derecho, había la necesidad de practicar para aprender. Y por último, creo que hasta era obligatoria ya desarrollar prácticas. Entonces me excusé en ello. El doctor se mostró muy comprensivo. Bueno, sin embargo, mantuve la inquietud siempre por lo filosófico y siempre he tratado de ver las cosas desde ese punto de vista. Tratar de ver qué hay más allá de lo que ahí se dice, y siempre buscar la razón de ser de las cosas, porque en eso consiste la filosofía básicamente. Y ahí me tiene hasta ahora en ese tema, Bueno. sin haber aprendido mucho. A mí también me gusta la filosofía. Bueno, yo sí tiendo a irme a lo tributario. Sí he leído el libro del mundo de Sofía, me pareció espectacular. Y sí, también creo que los cursos de filosofía en la universidad me formaron, son parte de mi formación, ¿no? Y una parte muy importante, ¿no? Porque hay que saber para qué se hacen las cosas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el derecho tributario, doctor, por el objetivo que persigue, al margen de que si en el Perú se gasta bien o se gaste mal esos recursos que se obtienen, ¿no? Pero si creo que el derecho tributario es el derecho más cercano a buscar la justicia social, a que otras personas puedan acceder a ciertos beneficios, sí, ¿no? Que no todos tienen. Sí, doctora, y no quisiera terminar sin antes decir lo siguiente. Mi labor profesional hoy por hoy está fundamentalmente centrada en mis actividades en la editorial. Y todo nuestro esfuerzo a lo largo de los años no ha sido otro que el de tratar de que la editorial preste siempre el mejor servicio a sus suscriptores. En ese empeño estamos. Y lo está logrando, doctor. En todo caso, acá tiene un afán. Acá tiene un afán de sus manuales. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctora, por haberme permitido soltar. No, imagínese, tenía que estar invitado en los primeros capítulos. Yo, como le explicaba, que recién estoy aprendiendo a esto y la verdad es que estoy muy, muy contenta de que haya podido acompañarnos. Muchas gracias. Yo tan contento como usted de haber podido conversar con usted. No, ¿ya? Gracias. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Chao.